Buenas tardes, mi nombre es Silvina Estrada y yo les voy a hablar en esta presentación sobre náuseas y vómitos inducidas por quimioterapia. Los pasos a seguir serán: primero, la clasificación de náuseas y vómitos; segundo, la emetogenicidad de las drogas quimioterápicas; tercero, el tratamiento que debería recibir el paciente, tratamiento antiemético; y por último, las acciones de enfermería. Sí, un día antes de venir me diste el chupetín. 27 de febrero. Anda a comprarme detergente para que pueda la ropa. Jabón en polvo, no tengo. La mesis inducida por quimioterapia o radioterapia es la toxicidad inmediata más común en estos pacientes que están sujetos a dicho tratamiento. Afecta a más del 75% de los pacientes. Es más frecuente y más severa cuando hay varias dosis de quimioterapia o el tratamiento es prolongado, y también cuando hay altas dosis de quimioterapia, como suele ser en el trasplante de médula ósea o de células progenitoras periféricas. Tiene un impacto significativo sobre la calidad de vida del paciente y puede influir mucho en el cumplimiento del tratamiento. Y de ahí la importancia que le dediquemos un tiempo y que nos pongamos porque es importante hablar de náuseas y vómitos inducidas por quimioterapia, porque sabemos que es uno de los efectos adversos más temidos para el paciente, y cuando uno empieza a investigar y a buscar bibliografía, ve que aumenta o genera un deterioro de la calidad de vida de los pacientes que reciben quimioterapia o de los que están sometidos a este tratamiento, que tiene efectos adversos que impactan a la salud del paciente y que esto influye mucho en la predisposición que tienen para los tratamientos, y que es una carga económica para el servicio de salud que genera o que trata al paciente oncológico, y para el paciente mismo cuando tiene que hacer la compra de estos medicamentos y no tiene una obra social o una seguridad médica. Por eso es importante detenerse y trabajar mucho en la necesidad de implementar un protocolo de náuseas y vómitos, ya que para el paciente es muy necesario. Entonces, resumiendo, debemos tener en cuenta, estas náuseas y vómitos deben ser prevenidas porque genera un efecto negativo sobre la calidad de vida del paciente, puede producir fatiga, anorexia, pérdida de peso, insomnio, deshidratación, con todas las consecuencias que puede generar esto en un paciente que está recibiendo tratamiento con quimioterapia. No solamente la parte física, sino la parte psíquica, el miedo que le puede dar al paciente, tener el recuerdo de náuseas y vómitos agudos en los tratamientos anteriores, que hacen que no haya una aceptación del tratamiento, una aceptación de la quimioterapia, y le genere mucha angustia, tanto a él como a la familia. Bueno, fíjense en esta diapositiva, lo que se ve que es la escala de toxicidad realizada por el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, que se denomina criterios de toxicidad de náuseas y vómitos. Está separado en 5 grados, de menor a mayor. A medida que aumenta el grado es mayor el compromiso del paciente, y lo que se ve es como en náuseas comienza con una pérdida de apetito en el grado 1, y en vómitos se ve que puede tener de 1 o 2 episodios separados por 5 minutos en 24 horas, y fíjense que a medida que progresa la tabla se ve mayor compromiso del paciente. Lo que es importante acá es que ya en el grado 2, donde hay una disminución de la ingesta oral, en náuseas y una deshidratación, aumentan los episodios de vómitos, ya comienza a plantearse la situación de tratamiento en el paciente. En el grado 3 ya el paciente tiene un tratamiento, ¿sí?, que es una sonda nasogástrica o nutrición parenteral total, y fíjense la cantidad de vómitos que puede tener, que pueden ser más de 6 episodios, de igual a 6 episodios por día, separados en 5 minutos, y ya también indica un tratamiento, ¿no?, lo que es sonda nasogástrica, internación, incluso nutrición parenteral total. Y el grado 4, donde hay un compromiso de la vida del paciente. Es importante porque el Instituto Nacional del Cáncer, ante todos los efectos adversos y secundarios de la quimioterapia, tiene una escala, y de acuerdo a la escala donde evalúa la gravedad del paciente, también se puede ver lo que es el tratamiento a continuación. Entonces, justo este efecto adverso, ¿sí?, compara náuseas y vómitos en forma conjunta.
Pero antes de hablar de los tratamientos, lo que tenemos que tener bien claro es por qué suceden las náuseas y vómitos relacionadas con quimioterapia. Nosotros sabemos que por su naturaleza de acción, la quimioterapia tiene agentes tóxicos y libera toxinas. Estas toxinas pueden inducir a determinadas células del organismo que liberan sustancias como las serotoninas que producen náuseas y vómitos, o sea, provocan la emesis. Esta liberación de sustancias eméticas, que son neurotransmisores como dopamina, serotonina, sustancias P, ¿sí?, actúan a dos niveles, a nivel central, ¿sí?, y a nivel periférico. A nivel central, lo que es en el centro del vómito, y a nivel periférico en la parte del sistema del tubo digestivo. Entonces, sabemos que hay dos vías que intervienen en las náuseas y vómitos inducidas por quimioterapia. Una es el sistema nervioso central, donde hay liberación de sustancias P, receptores NK1, dopamina y receptores de dopamina. Y otro es el sistema nervioso periférico, donde hay liberación de serotoninas y receptores 5-HT3, que es a nivel del tubo digestivo, gástrico, la parte de estómago e intestino. Esto es importante porque las drogas actúan a distintos niveles y de acuerdo a la potencia de emetogenicidad que tiene el fármaco es donde van a actuar. Y también hay drogas que inhiben, y hay drogas que actúan a un nivel y otras a otro nivel, que es lo que vamos a ver a continuación. Y acá vemos las drogas donde actúan, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el aprepitant, que actúa a nivel central, bloqueando las sustancias P, sobre todo los receptores NK1, y lo que es el ondansetron, palosentron, gastrocedón, actúan a nivel periférico. Por otro lado, tenemos drogas como los corticoides, que actúan a un nivel general sin ser tan puntuales en un nivel ni en otro, y tenemos lo que es el metoclopramida, que actúa en un bajo porcentaje en los dos niveles. De ahí la importancia de saber combinar las drogas. Ahora, ¿cuándo se utilizan las drogas y cada droga? Es lo que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para realizar una terapia antiemética? Lo más importante es el tratamiento que recibe el paciente, qué tipo de drogas reciben y qué poder emético tienen esas drogas, ¿sí?, y qué tipo de náuseas y vómitos tienen, en qué tiempo aparecen las náuseas y vómitos en el paciente. Fíjense, acá tenemos la clasificación de las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia de acuerdo al momento de aparición. Como primer momento tenemos los anticipatorios, que son todos aquellos que aparecen antes de que el paciente reciba la dosis de quimioterapia. Las náuseas y vómitos agudas, que son las que aparecen en el momento que el paciente está recibiendo la quimioterapia, en el primer día, y el pico máximo es a las 5 o a las 6 horas de infusión de quimio. Y los tardíos, que son aquellos que aparecen después, 24 horas después de haber recibido la quimioterapia, y pueden durar 5 días. O sea que tenemos 3 grupos de náuseas y vómitos en los cuales hay que actuar y tratar de acuerdo al tratamiento que está recibiendo el paciente. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque tenemos que tener en cuenta todos estos datos, conocer todos estos datos, incluso hasta los antecedentes del paciente, para poder aplicar el protocolo indicado. Entonces, acá vamos a tener en cuenta el riesgo emético del fármaco y el tipo de náuseas y vómitos que presenta o que ha presentado el paciente, incluso hasta el historial de náuseas y vómitos que tiene el paciente en su vida, que no es solamente relacionado a la quimioterapia, sino que puede ser relacionado a otros momentos, episodios de su vida. Y para ello es importante conocer las guías antieméticas del MAS, que es la Asociación Multinacional de Cuidado y Soporte del Cáncer, y la ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología Clínica, donde hay una clasificación
de las drogas de acuerdo a su riesgo de producir náuseas y vómitos, lo que nosotros llamamos potencial emético del fármaco. Entonces tenemos fármacos con un alto potencial emético, que son todos aquellos que producen náuseas y vómitos en el paciente casi en un 90%, o sea que los pacientes que reciben ese tipo de fármaco en un 90% tienen posibilidades de producir náuseas y vómitos. Tenemos el riesgo moderado, que son todos aquellos fármacos que en un 30 y un 90% pueden llegar a producir náuseas y vómitos en el paciente. Potencial emético bajo, el riesgo es de 10 al 30%, y mínimo, donde el riesgo es menor del 10%. Entonces ahora, a continuación, vamos a ir viendo la clasificación de esos fármacos. Fíjense, acá tenemos los riesgos altos, que recuerden que dijimos que casi todos los pacientes tienen 90% de posibilidades de tener náuseas y vómitos. Acá encontramos al cisplatina, como todos lo deben conocer, ¿sí? Es un quimio que sí o sí hay que modificar. La ciclofosfamida, fíjense que entre aquellos pacientes que reciben 1500 miligramos metro cuadrado, que puede ser igual esa cantidad o mayor, entran dentro de este grupo, si no tendría que ir en un grupo menor, pero todo aquel paciente que tiene esa dosis o más de esa dosis tiene un 90% de posibilidades de producir náuseas y vómitos. Tenemos el grupo de los moderados, donde hay varias drogas muy conocidas como el oxiplatino, la doxorubicina, daunorubicina, ¿sí? Y hay dos drogas que podemos ver acá, que una es la citarabina, que si el paciente está recibiendo más de 1000 miligramos metro cuadrado, también entra dentro de este grupo, y la ciclofosfamida ya cuando es menos, ¿sí?, de 1500 miligramos metro cuadrado. Es otro punto a tener en cuenta cuando uno está administrando este tipo de drogas. Acá tenemos la clasificación de las drogas según el MAS de potencial bajo, ¿sí?, que es un grupo de drogas importantes. También se encuentra la citarabina con la misma política de la cantidad de miligramos metro cuadrados, ¿no?, que de acuerdo a eso puede llegar a producir náuseas y vómitos. Es un gran grupo de drogas, uno las tiene que tener en cuenta. Estos son agentes endovenosos todos, que uno tiene que premedicar de acuerdo al grado de metogenicidad que puede llegar a tener la droga. Pero esto es el grupo bajo, que se encuentra, la posibilidad es entre 10 y al 30%. Y por último tenemos los de riesgo mínimo, donde el porcentaje de que tengan náuseas y vómitos pues del 10%. Tenemos también un grupo de drogas bastante utilizadas y sobre todo en aquellos pacientes oncohematológicos. Bueno, acá vemos la clasificación también del mismo grupo, del MAX y ESMO, que nos presenta la radioterapia, ¿no?, el riesgo emético que tiene la radiación. La clasifica en alto, moderado, bajo y mínimo. Alto toma, a diferencia de la quimioterapia, toma el lugar de irradiación, y en el alto se ve que es irradiación corporal total, que tiene un riesgo alto, bueno, porque irradia todo el cuerpo. En moderado toma abdomen superior o radiación de medio cuerpo y radiación de hemicuerpo superior, que son las partes más expuestas, porque bueno, ahí toma todo lo que es la parte del vómito, la parte central, digamos, lo periférico, como es toda la parte del tubo digestivo. Bajo es cuando irradia cráneo, espina, pelvis, cabeza, cuello, tórax inferior, y mínimo extremidades e incluso mama. Bueno, ahora que sabemos el riesgo que hay de producir náuseas y vómitos, cuáles son las drogas, cuáles son los lugares que se irradian que tienen mayor riesgo de producir náuseas y vómitos, hay que empezar a aplicar los protocolos, ¿no? ¿Qué protocolo a utilizar y cómo utilizarlo? Para eso es necesario conocer los protocolos, capacitarnos y capacitar al paciente. La Asociación de Cuidado del Cáncer, que nosotros llamamos MAX,
realizó un protocolo que es una revisión con todo el grupo de oncología, donde propone un tratamiento, ¿sí?, para cada tipo de droga de acuerdo al nivel potencial que ésta tenga, que es lo que veremos a continuación. Otro tema que tenemos que saber es que la terapia antiemética puede explicarse por varias vías, o sea, no es solamente la intravenosa a la cual nosotros estamos acostumbrados, también está la oral, la rectal, la intramuscular, ¿sí?, transdérmica. O sea, tenemos varias vías para poder acceder a evitar esto al paciente. Otro tema que hay que tener muy presente es que esta terapia debe administrarse 30 minutos antes de comenzar con la quimioterapia, no en forma paralela, sino 30 minutos una vez que se administró y pasaron los 30 minutos, recién uno puede ahí comenzar con el protocolo de quimioterapia. Hay que realizar educación al paciente siempre, desde el momento que ingresa a realizar el tratamiento, ¿sí?, hasta el alta, al paciente y a la familia, para que nos ayuden a la interpretación de los malestares que pueden llegar a tener, o que nos avisen, o incluso para que podamos hacer más fácil el tratamiento o poder prevenir unas náuseas y vómitos que vengan en forma repentina y ver si es eficaz lo que le estamos aplicando o no. También nosotros como obligación debemos conocer la potencia que tiene el fármaco de producir náuseas y vómitos antes de comenzar con el tratamiento. Tenemos que tener bien claro antes de comenzar con el protocolo antiemético, es el objetivo principal. Sabemos que es evitar las náuseas y vómitos, pero también es calmar la angustia, la ansiedad y disminuir el miedo en el paciente. Tenemos que tener muy claro que todo protocolo de quimioterapia que tiene drogas con un alto potencial emético no solamente van a producirse en el momento en que el paciente está recibiendo la quimioterapia, sino que estas drogas con un alto potencial emético pueden continuar en el transcurso de los días post quimioterapia produciendo náuseas y vómitos en forma tardía. Y eso lo tenemos que tener presente para la medicación al alta que se le debe dar al paciente, ¿sí? Y que hay muchas fórmulas, que están las fórmulas orales con las que él puede manejarse en su casa, ¿sí?, con un buen protocolo y un buen detalle de cómo debe recibirlas. Aunque él al momento del alta no tenga náuseas y vómitos, hay que explicarle que es importante que durante 3 días continúe con esta medicación, justamente porque estas drogas tienen a veces un estímulo tardío de producir náuseas y vómitos, y uno tiene que tratar de prevenirlo justamente para que el paciente no venga después con vómitos anticipatorios. Bueno, acá podemos ver el protocolo de tratamiento que nos presenta el MASC junto con ESMO para las drogas quimioterápicas con un alto potencial emético. Fíjense que los antieméticos, acá los tenemos en distintos colores, lo cual es más fácil de interpretar. Tenemos los antieméticos que se utilizan para bloquear los diferentes centros, ¿sí? Tenemos los bloqueadores del 5-HT3, que son todos los antagonistas de receptores de serotonina, como puede ser onda centrón, que actúan a nivel periférico, toda la parte más bien gástrica del intestino delgado, más dexametasona, más aprepitan, que actúa a nivel central, que era lo que habíamos visto en la diapositiva anteriores. Después tenemos bien marcado con drogas como antraciclinas y ciclofosfamidas, lo mismo, ¿sí?, inhibidores de 5-HT3 más dexametasona más aprepitan. Cuando uno utiliza drogas con un potencial emético moderado, ¿sí?, tenemos el palocentrón, ¿sí?, que se utiliza más que el ondansetron, más la dexametasona. Si uno no tiene palocentrón, puede utilizar ondansetron también. Drogas con un potencial emético bajo, está la dexametasona, el 5-HT3, que este sería el ondansetron, ¿sí?, más los antagonistas de receptores de dopamina. Y con drogas con un potencial emético bajo no se utiliza ninguna profilaxis de rutina. Esto es importante porque uno a veces no entiende por qué el paciente tiene 2 drogas, como puede ser
un ondansetron y una dexametasona, un paleosetron y una dexametasona, y en otros pacientes tiene 3 drogas o incluso tiene terapias de rescate. Esto se da bien claro por el potencial emético que tienen los fármacos. Acá tenemos un protocolo para el tratamiento de náuseas y vómitos tardíos, ¿sí? Que también los clasifica en alto, moderado, bajo y mínimo. Fíjense cómo cambian, ¿no? Entonces esto es cuando es tardío, no es cuando el paciente está internado, no es cuando el paciente está en el consultorio recibiendo el tratamiento, sino cuando se va de alta. Y estos pacientes que tienen drogas con potenciales eméticos altos, cuando se va de alta le dan corticoides y aprepitan, ¿sí? En el moderado le dan solamente corticoides y en las otras drogas no recibe tratamiento. Pero sí queda bien claro, como quedaba en la diapositiva anterior, que debía tratarse y debe haber un protocolo para los agudos. Acá muestra cómo para los tardíos también deben tratarse. ¿Y qué pacientes son aquellos que presentan vómitos tardíos? Los que tienen drogas con potencial emético alto y moderado. Estos deben seguir tratándose días posteriores a la quimioterapia. Bueno, y acá tenemos profilaxis, como profilaxis meses. Ustedes vieron que en los protocolos anteriores no había lo que nosotros utilizamos mucho, que es la metoclopramida, que en el MASC y el ESMO no los utilizan. ¿Por qué? Porque los efectos extrapiramidales que producen. Entonces, el mecanismo de acción siempre va a ser a los 2 niveles de esta droga, tanto a nivel central como periférico, y la verdad que se ha utilizado mucho durante mucho tiempo, pero desde que salieron nuevas drogas que tienen mejores efectos y que son más puntuales a un centro u otro, se ha dejado de utilizar justamente por los efectos extrapiramidales. Por eso no lo van a ver cuando uno busca bibliografía en los nuevos protocolos presentados por asociaciones internacionales. Bueno, hasta aquí hemos hablado sobre tratamientos de náuseas y vómitos agudos y tardíos. Ahora nos toca el tema de náuseas y vómitos anticipatorios. Sabemos que 1 de cada 10 pacientes desarrolla este tipo de náuseas y vómitos y que se caracteriza por aparecer 24 horas antes de la administración del tratamiento. ¿Esto a qué se debe? Se debe a malas experiencias que tiene el paciente, sobre todo con tratamientos anteriores. Son condicionados y es una respuesta aprendida por el paciente, lo que se llama respuesta condicionada, y se explica como resultado de la asociación de diversos estímulos relacionados con el tratamiento, en este caso en particular, como la quimioterapia, sala de procedimientos, olores, etc. Pero lo bueno de todo esto es que la literatura, cuando uno la empieza a buscar, la literatura nos muestra, ¿sí?, que la prevención de las náuseas y vómitos o de la emesis aguda y tardía disminuyó mucho, y al disminuir esto ha dejado en los pacientes, no ha dejado ese estímulo para presentar náuseas y vómitos. Entonces, como consecuencia, han disminuido las náuseas y vómitos anticipatorias. El tratamiento es con diazepinas. Estos no se tratan con drogas antieméticas, y por supuesto hay que decirle al paciente que tiene que tener hábitos que modifiquen sus conductas, como tratamientos psicológicos, apoyos, desensibilización sistemática, hipnosis o muchos ejercicios que se realizan hoy en día con todo lo que es terapia visual. Bueno, el tema que toca desarrollar ahora son los cuidados de enfermería, ya es el último tema de esta disertación. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta cuando planificamos nuestros objetivos para realizar un cuidado de enfermería en pacientes que reciben quimioterapia, justamente para prevenir las náuseas y vómitos, tenemos que primero conocer el potencial emético de la quimioterapia. Recordemos que administramos esquemas, protocolos que tienen más de 1, 2 o 3 drogas. Tenemos que saber el potencial emético de cada una de estas drogas que componen el protocolo, la dosis que recibe el paciente, porque muchas están relacionadas con miligramos metro cuadrado, y el horario y vía de administración. Otro punto a tener en cuenta son los antecedentes del paciente. Si ha tenido en algunos tratamientos náuseas y vómitos, si tiene experiencias anteriores ante otras situaciones con náuseas y vómitos, y qué aceptación posible tiene él o qué conocimiento
o qué es lo que sabe sobre las náuseas y vómitos, porque muchas veces viene con un fantasma y un miedo de que va a vomitar todo el tratamiento, y sabemos que hoy las drogas han disminuido muchísimo esa posibilidad. Y por supuesto, desde el inicio que recibimos al paciente, comenzamos a hacer la educación para poder disminuir la ansiedad y el miedo que pueda llegar a tener a este efecto adverso. La mejor manera de tratar las náuseas y vómitos es prevenir, o sea, prevenir para que aparezcan, y este es el primer paso. Durante los últimos años se han desarrollado muchos y mejores medicamentos, ustedes son parte de este cambio, con las nuevas drogas que vemos que van mejorando el control de las náuseas y vómitos, como pueden ser el ondansetron, aprepitan, etc. Esto ha cambiado mucho el tratamiento y el efecto adverso secundario en estos pacientes. Estos fármacos bloquean señales que producen las náuseas y vómitos, que lo hemos visto y lo veremos más adelante. Pero hay que tener algo presente, que la administración del antiemético tiene su momento, o sea, hay que administrarlo 30 minutos antes de comenzar la quimioterapia, esperar, y una vez que termina y finaliza la infusión del mismo, ahí comenzar la infusión de quimio. Esto es un detalle no menor que muchas veces no se tiene en cuenta y debería respetarse para que justamente la droga pueda hacer su efecto. Otro ítem que hay que marcarle al paciente es que cada vez que venga a administrarse quimioterapia no tiene que haber comido 90 minutos antes, tiene que tratar de no tener el estómago muy dilatado, ni con comida ni con líquido, por si se llega a tener algún malestar en el momento, porque esto facilitaría la posibilidad de tener náuseas y vómitos. Aconsejarle siempre que se alimente con comida liviana, no picante, no muy condimentada, no grasa, para que pueda tener una buena digestión. Y si en el momento que estamos administrando la quimioterapia, hay que sugerirle que pueda comer un caramelo de limón, de menta, o chupar cubitos que le saca el sabor metálico. Esto es importante, técnicas que se le pueden ir dando al paciente aparte de la relajación para que pueda tolerarlo mejor. Bueno, mientras el paciente recibe la quimioterapia, los controles de la enfermería deben ser hiperhidratación, tener al paciente bien hidratado, ¿sí? Llevar un registro, todos los ingresos y egresos de los líquidos del paciente, un balance hídrico. Tratar de que el paciente se pese todos los días en la misma balanza y en el mismo horario. Monitorear los valores de laboratorio, sobre todo sodio y potasio, para ver la administración de medicamentos indicados, que es lo que nosotros llamamos el protocolo antiemético, valorar el estado de conciencia y cambios en el comportamiento del paciente. Nosotros tenemos que tener un registro y una base desde el inicio de las características típicas del paciente, cómo va evolucionando y si hay alguna alteración, sobre todo si llega a tener alguna descompensación. Y aconsejar terapia de relajación. Esto es importante. Que el paciente venga acompañado, que se distraiga, que tenga lectura, que sepa respirar, si hace yoga, que practique en los momentos en que uno está administrando la quimioterapia. Bueno, ¿qué debemos hacer ante los primeros síntomas? ¿Cuáles serían nuestras acciones? El paciente empieza con náuseas y vómitos. Lo primero que tenemos que hacer es tranquilizar al paciente. Tratar de bajar la ansiedad, tratar de que el paciente esté tranquilo, que respire con tranquilidad y demostrarle que esto no es una urgencia, ¿sí? Si es necesario va a haber que sedarlo. Por supuesto, hay que revisar el tratamiento antiemético que estamos aplicando, si aplicamos la cantidad de dosis adecuada, si es necesario o no añadir otras drogas, se hablará con el médico y se le consultará si es necesario o ya no está prescripto, si tiene vómitos, administrar tal y tal droga. Descartar que estos vómitos no sean por opiáceos. Muchas veces el paciente, aparte de la quimioterapia, está recibiendo opiáceos y esto puede ser la causa, igual que buscar signos de hipertensión y descartar que no sean la causa que genera las náuseas y vómitos. Realizar un balance, corregir si el paciente tiene hipercalcemia para evitar así insuficiencia renal, ¿sí? Y, por supuesto, llevar un balance de todo lo que ingresa y egresa.
Si no conocemos antecedentes del paciente, porque es la primera vez que lo atendemos o porque no está registrado, porque nunca tuvimos tiempo de hablar con él, hablemos con la familia, preguntémosle cuáles son sus reacciones ante las primeras náuseas y vómitos, si esto es normal, si aparece así o no. Tratar de tranquilizarlo y bajar mucho la ansiedad. Si es necesario, se medicará para ello. Bueno, nosotros tenemos que ser educadores del paciente en todo momento, desde que prequimio, durante y post. Tenemos que ser muy realistas del tratamiento y para eso debemos conocer muy bien el tratamiento y las drogas que recibió el paciente, pero también ser tranquilizadores, no ser alarmistas. Puede llegar a tener estos efectos adversos, pero hay tratamientos para ellos y le podemos explicar cómo. Tener claro y controlar en esos casos que el paciente reciba medicación bioral o que se vaya a su casa con medicación bioral, que tenga bien claros en qué momento y cuántas dosis debe tomar, y la dosis indicada es la que debe tomar, no la que él calcula o cree que debe tomar, sino la dosis que le indica y la dieta que debe recibir el paciente. Esto es fundamental, si tiene claro todas las técnicas de cómo se va a alimentar, qué procedimientos tiene que hacer antes de la quimioterapia y después de la quimioterapia, la hidratación que debe tener el paciente, sugerirle hablar con una nutricionista y sobre todo entregar material escrito. Esto es muy importante porque a veces en la conversación él puede olvidar o detenerse en un detalle y olvidar el resto de la conversación, y esto el paciente tiene que irse de alta con este tema bien claro. Por eso es muy importante utilizar la técnica de informar, preguntar y repreguntar. Esto es lo que yo le digo, bueno, a ver, cuénteme qué es lo que entendió de cómo va a recibir la medicación, y que él nos relate qué es cómo va a recibir la medicación y ver si le quedó claro o no. Es aconsejable que siempre venga acompañado para estas visitas o consultas o durante esa administración, porque muchas veces dos personas, él y el compañero o el amigo, quien considere oportuno que lo acompañe, puede entender mejor todo lo que uno le está enseñando para que puedan manejarse. Y que tengan muy claro que si las náuseas y vómitos no calman con toda la medicación que se le dio, que consulte, porque por ahí no es el medicamento indicado, no es la dosis indicada, que no tenga miedo, que llame, que consulte, que vuelva a hablar con su médico o que hable con nosotros si puede, y que consulte para justamente no tener ningún inconveniente, sobre todo en las náuseas y vómitos tardíos. Bueno, muchas gracias por su atención. Yo creo que hay mucho más para hablar en este tema, muchísimo para profundizar, pero el tiempo la verdad que no nos da, y bueno, seguiré con ustedes en el foro. Gracias.